Hola, yo soy José Gabriel Yo soy Constanza Romero. y somos de séptimo B y vamos a presentar un video que indica el tercer paso para la resolución e identificación de problemas, que es el diagrama de flujo, que nos permite graficar de cierta manera a los algoritmos y poder interpretarlos de mejor manera. A continuación, empezaremos con el tema. Primero vamos a repasar los pasos para la resolución de un problema, para así poder entender el contexto en el que se deben elaborar y comprender los diagramas de flujo, para más adelante comprender los principios necesarios para comenzar a programar con BASIC. Primero hay que entender el enunciado, teniendo en cuenta los datos, que son los elementos conocidos necesarios para obtener la información, el proceso, que es el mecanismo mediante el cual los datos se transforman en información, y la información, que son el o los elementos desconocidos obtenidos a través de un proceso. Segundo, el algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Es decir, la forma más simple y estructurada de presentar un problema debe ser finito, preciso y tiene que atender a un enunciado en particular. Tercero, diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo usando símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia de instrucciones. Cuarto, programación. Es la representación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación, como ser BASIC, C, Java, C++, entre otros. Quinto, ejecución del programa. Sexto, verificación del mismo. Con esto quedan cubiertos todos los pasos para la resolución de problemas. Ahora mismo vamos a profundizar qué es un diagrama de flujo, cómo se grafica y cuáles son las reglas de programación. El diagrama de flujo, como se dijo anteriormente, es la representación gráfica de un algoritmo. Estos se utilizan para facilitar la comprensión del mismo y se usa como una introducción a los algoritmos. Algunos de los bloques característicos que componen a los diagramas de flujo son los siguientes. Terminal. Indican cuándo un diagrama de flujo empieza o termina. Entrada de datos, en el cual se ingresan los distintos valores que se quieren analizar en el algoritmo. Ya cuando hablemos de aplicar estos principios en la programación, nos daremos cuenta que es el único cuadro en el que el usuario puede ingresar datos. Proceso o asignación de datos. Indica el proceso que utiliza los datos que ingresamos en el bloque anteriormente formado para llegar a una nueva información. Más adelante se explicará con detalle cómo se aplica en el diagrama de flujo. Salida de datos. Aquí es donde se muestra la información que se quiere imprimir, es decir, la información ya procesada en el diagrama de flujo. Muestra el resultado final. Decisión. Responde a una pregunta de mayor o menor, es decir, cuando se ingresan dos datos distintos, en este caso numéricos. Divide el diagrama de flujo en dos o tres alternativas, dejando tres posibles resultados. Conector. Su uso es simplemente para indicar que un diagrama de flujo se sigue escribiendo. Esto se utiliza cuando, a la hora de dibujarlo, no queda más espacio y se debe continuar en otra hoja, es decir, es un asterisco. Flechas de flujo. Indican la dirección en la que se debe leer el diagrama de flujo, cuál bloque está antes que el otro. Existen distintas reglas de diagramación que se deben tener en cuenta a la hora de crear un diagrama de flujo. Estas son 4. Primero, a todo símbolo llega una y solo una dirección o flecha de flujo, a excepción del símbolo terminal que indica el inicio de un programa. Segundo, de todo símbolo parte una y solo una dirección de flujo, a excepción del símbolo terminal, del cual no parte ninguna, y el símbolo de decisión, del cual parten 2 o 3. Tercero, dos direcciones de flujo diferentes nunca deben cortarse. Cuarto, por cada conector que deja una hoja existe otro en otra con el mismo símbolo. Muy bien, ahora mismo vamos a dar ejemplos de la manera en la que se debe realizar un diagrama de flujo y cuál es el uso que se tiene de sus distintos símbolos, para poder comprender mejor lo anteriormente dicho. En este video solamente vamos a brindar los ejercicios básicos para poder introducirnos en la creación de diagramas de flujo y para así poder comprender su lógica, ya que este tema es muy extenso y no entraría en un simple video de menos de 10 minutos. Muy bien, primeramente comencemos con un ejemplo simple, un ejercicio simple, que sería cómo obtener la suma de dos números. Primeramente empezamos con un símbolo terminal. Recordemos que todo diagrama de flujo debe comenzar y terminar con un símbolo terminal. Luego, abajo de este símbolo, dibujaremos el símbolo de entrada de datos, en el cual se escribirán dos variables, A y B.
de la forma en la que se está mostrando en el dibujo ahora mismo. A y B son valores constantes en el diagrama de flujo. Una vez ingresados, estos valores no cambian. Debajo de esto dibujamos un símbolo de proceso de datos, cuyo contenido sería S igual A más B. S sería la suma entre los valores A y B. A esa suma le tenemos que poner un nombre, que ese sería S, para poder identificarlo después cuando se tenga que programar más allá en el programa. Muy bien, S es una variable, es un valor que puede cambiar dependiendo de las constantes que ingrese el usuario en el programa. Y muy bien, por último se dibuja la salida de datos, en el cual se va a imprimir el valor de S. Y terminamos con otro terminal para cerrar el diagrama. Muy bien, ¿qué pasa ahora si queremos hacer un programa que muestre, además de la suma como en el ejercicio anterior, la resta, la multiplicación y la división de dos números? Primeramente se realiza de igual manera como en el ejercicio anterior. Abrimos una terminal, ingresamos los valores A y B, pero en este caso dibujamos 4 símbolos de proceso de datos, indicando cada uno la suma, la resta, la multiplicación y la división de igual manera en la que se muestra el dibujo. Muy bien, en la salida de datos tenemos que expresar los valores S, R, M y D, todos en un mismo cuadro. Cada uno representando la suma, la resta, la multiplicación y la división respectivamente. Muy bien, luego terminamos el diagrama de flujo con una terminal como siempre. Cabe destacar, hay que resaltar, que el bloque de proceso de datos no simplemente puede abarcar operaciones simples de suma y de resta, sino que también puede incluir operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, si queremos hacer otro ejercicio en el cual tenemos que ingresar un promedio, lo podemos hacer de la siguiente manera. Primeramente, abrimos una terminal como siempre y luego ingresamos 3 datos distintos, que sean A, B y C, representando las 3 notas para sacar un promedio. Muy bien. Luego, en el proceso de datos, tenemos que determinar el valor P, siendo este P igual A más B más C, todo esto dividido por 3. Esto quiere decir que no necesitamos de varios bloques de proceso de datos para poder llegar a distintos tipos de operaciones, ya sea en este caso un promedio. Muy bien, luego al final se imprime el valor P y terminamos con otra terminal. Ahora mismo vamos a analizar la manera en la que se usa el bloque de decisión, con los siguientes 2 ejemplos. ¿Qué pasaría si al ejercicio anterior de sacar el promedio en base a 3 notas, nosotros queremos saber si una persona rinde o exime por el promedio? Primeramente el ejercicio empieza de igual manera, calculando el promedio, pero ese resultado, antes de imprimirlo, lo vamos a ingresar en un bloque de decisión, en el cual preguntaremos si P es mayor o igual a 7. Si la respuesta es afirmativa, entonces escribiremos en la salida de datos a la derecha exime. Si no es así, en la salida de datos a la izquierda escribiremos rinde. Por supuesto, este diagrama de flujos termina con una terminal como todos los otros. Otro ejemplo que nos ayudará a comprender mejor este tipo de ejercicios es el de indicar cuál es el mayor de 2 números, en el cual se ingresarán 2 valores A y B, y de ahí se pregunta en el bloque de decisión si A es mayor a B. Si la respuesta es sí, se imprime A y después B, pero si la respuesta es no, se imprime B y luego C. Muy bien, con estos ejercicios básicos podemos entender el principio sobre los diagramas de flujo y cómo comprender esta interpretación sobre los algoritmos. Con esto damos por finalizado este video, que les ayudará a entender los principios básicos para la creación de diagramas de flujo, a excepción de algunos recursos que van a seguir viendo a lo largo del año. Con esta base podrán interpretar una gran cantidad de algoritmos en diagramas de flujo, cosa que les permitirá entender de mejor manera los principios básicos de los lenguajes de programación.